Les pido que tengan su Biblia ahí a la mano. Vamos a estar viendo algunos pasajes que creo que es importante que los leamos. Y voy a tomar de donde nos quedamos la semana pasada. Y vamos, como se han dado cuenta, vamos siguiendo la vida más o menos de forma cronológica de Abraham. Y hasta donde podemos ver en la Escritura, nunca hubo rebelión en el corazón de Abraham. Ese es algo que podemos casi afirmar de manera categórica. Sabemos que hubo instancias en que Abraham decidió mal, aplicó mal su juicio, se equivocó, vaya. También hubo ocasiones en las que se metió en problemas. Y cuando eso fue, también nos damos cuenta que si se metió en problemas fue porque no buscó la voz de Dios, pero nunca se opuso a la voluntad de Dios. No sé si estarán de acuerdo conmigo que son dos cosas diferentes. Hay instancias en las que nosotros nos equivocamos, tomamos una decisión errónea, pero otra cosa es cuando nosotros nos oponemos a la voluntad de Dios. Lo que hacía Abraham era que él dejaba que el Señor lo guiara, que lo desarrollara, que pudiera trabajar en él, que pudiera trabajar a través de él. Pero definitivamente Abraham caminó irreprensible, sin mancha delante del Señor. Lo mismo que podemos decir de David, por ejemplo. Fue un hombre que sí se equivocó, tomó malas decisiones, pero cuando el Señor le hablaba, él inmediatamente regresaba sus ojos al Señor y volvía al camino correcto. Abraham vivió consciente de la presencia de Dios en su vida. Por supuesto, hemos hablado que la presencia de Dios siempre está ahí, pero hay una presencia manifiesta de Dios que es cuando lo vemos a Él operar con más poder. Y en el caso de Abraham tenía otra característica que se me hace que es bien importante, y era estar consciente de que Dios estaba a su lado. Los que manejan, por ejemplo, ¿no? Yo siempre lo comento porque creo hace el punto. No es lo mismo cuando manejamos como manejemos, despacio, fuerte o lo que sea, a pensar cómo manejaríamos si el Señor Jesús iría a nuestro lado. Bueno, Abraham vivía con la conciencia de que Dios caminaba a su lado y se convirtió en siervo de Dios por voluntad propia. Abraham le rendía cuentas a Dios por sus actos, por sus pensamientos, por sus motivaciones. Y cuando el Señor daba instrucciones, Abraham obedecía de inmediato. Y podemos decir que esa es otra característica muy sobresaliente en Abraham. Cuando Dios lo corregía o lo disciplinaba, Abraham recibía, aceptaba la reprensión de parte de Dios, entendía que eso que estaba experimentando no era otra cosa más que una expresión del amor de Dios. Abraham respondía al Señor como lo hace con un amigo. Así como Moisés, Abraham vivía esa relación íntima con Dios, y incluso por momentos nos pudiera parecer que sus argumentos delante de Dios sonaban como pretextos, pero no era así. Abraham tenía el corazón de siervo y amaba profundamente a su Señor. Y lo mismo, no es lo mismo preguntarle al Señor que cuestionar al Señor. Abraham nunca le cuestionó. Y por esa disposición del corazón de Abraham se colocó justamente debajo de la cascada de las bendiciones de Dios. Miren, hay cosas que nosotros nos hemos perdido, bendiciones que nos hemos perdido de parte de Dios por rejegos, porque estamos en el quejumbres, porque estamos en la rebeldía. Y lo que Dios desea para nosotros es toda la bendición. Pero la única manera como la bendición va a llegar a nuestra vida es cuando nosotros cedemos nuestros derechos y nos ponemos abajo de Dios. Nuestra posición no es ni siquiera a un lado de Dios, ni mucho menos estamos por encima de Dios. Estamos por abajo. Y de esa manera recibía lo mejor del Señor, pero también recibía lo mejor del Señor su familia, porque entonces se convertía en un canal
de bendiciones para los demás. Hay muchos creyentes que no se quieren dar cuenta que nosotros somos siervos de Dios. Déjame decírtelo así para que me entiendas. Este es nuestro estado, este es nuestro estatus. Somos siervos. Y un siervo no le puede reclamar a Dios absolutamente nada. Un siervo tampoco se puede enojar con su patrón. ¿Qué haría un patrón si se le enoja un siervo? Le da un zape, así ya con mínimo. Y la cosa sería, a ver, o sea, no estás entendiendo cuál es tu posición. Y cuando nosotros nos enojamos con Dios, cuando le reclamamos a Dios, es que alguien por ahí no está entendiendo que es siervo. Por favor, ayúdenme. Denme una definición de siervo, una palabra sinónima de siervo. Esclavo. Somos esclavos de Dios. A diferencia de otros esclavos, nosotros somos esclavos por voluntad propia. Le dijimos, Señor, aquí están mis manos, pon los grilletes. Nosotros tenemos que aprender a mostrarnos humildes delante de Dios y quitar de nuestro corazón todo intento de demandar una respuesta favorable a lo que nosotros le estamos pidiendo. Que no se nos olvide que Dios tiene la última palabra en todo. Hay otros creyentes que son muy impacientes y frente a las adversidades que la vida a veces nos avienta, primero actúan y después van para que el Señor respalde lo que hicieron. Cuando hemos hecho eso también, yo estoy seguro todos en algún momento lo hemos intentado y los resultados son fatales. Ya estamos a la mitad de un proyecto, ya gastamos un platatal, ya invertimos tiempo y esfuerzo y no sé qué, y a la mitad del proyecto decimos, Señor, se me olvidaba, bendice lo que estoy haciendo. Y Dios dice, bueno, ¿cómo quieres que bendiga algo que ni siquiera tú pusiste en mis manos? Dios a veces es tan bueno que aún así nos bendice, pero la bendición no es la que podríamos tener cuando empezamos por el principio, y el principio es ponernos debajo de Dios. Nos encanta usar el razonamiento humano, nos encanta tener una visión propia y después proceder como si fuera un aspecto meramente humano, siendo que Dios es el primer interesado en que nosotros prosperemos. Hay que tomar nota de lo siguiente. Yo creo que esta es una enseñanza que si nosotros la valoramos va a ser de mucha importancia en nuestra vida. Si tenemos fe en Dios, Dios bendice. Eso es lo que estipuló Dios con Abraham en ese pacto. Si el Señor tiene la confianza, por ejemplo, de encargarte una parte de su plan eterno, pero así en automático, por definición, Dios te va a bendecir. Sus bendiciones nunca llegan tarde, nunca se quedan cortas, siempre son sus bendiciones una expresión de su amor perfecto, poderoso. Y como Dios nos ama tanto, Él es incapaz de quedarse ni con un pedacito de lo que ya Él dispuso darnos. Por eso, cuando hablamos del amor de Dios, es un amor que no es egoísta. Si nos cupiera en la cabeza, Dios añora darnos. Algunos no tienen esta experiencia, no creen de Dios que tenga un anhelo para darnos. Pero eso es lo que quiere hacer el Señor con nosotros. Por supuesto, hay momentos en que la bendición de Dios, si no está llegando, tenemos siempre que preguntarnos qué es lo que puede estar pasando. No es cosa de Dios, esto tiene que estar de mi lado. Nuestro problema es que fallamos en apropiarnos de ese amor de Dios que provee constantemente. Si ustedes recuerdan, Israel pasó por momentos muy oscuros, hubo esclavitud, hambre, padecieron de abusos de autoridad,
pero nada justifica que el pueblo de Israel le dieran la espalda al Señor. Y yo quiero que busquemos juntos el Salmo 106, 13. Este salmista está expresando estos pensamientos de una manera que yo no lo puedo hacer. Salmo 106, 13. Bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad, y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Hay muy pocas cosas que de verdad Dios está esperando de nosotros. Yo no sé si eso es por su carácter o porque ya nos conoce bastante bien, pero el Señor nos conoce al derecho y al revés. Sin embargo, como el padre del hijo pródigo, el Señor está siempre muy atento porque Él quiere ver 4 cosas de nosotros. Quiere que confiemos en Él, quiere que esperemos a que lleguen sus promesas, quiere que creamos en su palabra y que obedezcamos con toda fidelidad. Repito, Dios quiere que confiemos, que esperemos, que creamos su palabra y que lo obedezcamos con fidelidad. Con fidelidad quiere decir todos los días. Por eso, cuando un creyente cree y confía en Dios, Dios se lo toma o se lo acredita por justicia. Eso es lo que le pasó a Abraham. Por su fe, o su fe le fue tomada por justicia. Y este hecho le valió a Abraham ese lugar que él ocupa en la Escritura. Yo me gusta pensar en Hebreos 11 como el salón de la fama de los hombres y de las mujeres de la fe. Bueno, pues ahí Abraham tiene un lugar muy especial. Y algo que hizo Abraham fue caminar con Dios. Alguien ayúdeme, ponga en sus propias palabras qué significa caminar con Dios. Correcto, Pati. Caminar con Dios es vivir confiado en el Señor. Eso quiere decir caminar con Dios. Se trata de la suma de la confianza y la fe, que además en la práctica son palabras casi intercambiables. Es lo que el salmista también expresó en el Salmo 37, que todos saben de memoria. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él o cree en Él o ten fe en Él y Dios hará. Esclavos o somos siervos o dulos, como dice la Escritura, Pablo decía, ¿no? Pero al mismo tiempo, el Señor les decía a sus discípulos, y esa precisamente era la nueva relación que Él estaba teniendo con ellos, y que les decía: ya no os llamaré siervos, ¿no? Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mis padres os las he dado a conocer. Entonces, cuando tú entiendes que tienes que tener respeto, obediencia al Señor, que implicaría ese estado de siervo, digamos. Por el otro lado también Dios nos ha dado el privilegio de ser llamados amigos de Dios. Entonces, cuando tú entiendes que también al mismo tiempo que tienes este estado de siervo y de respeto, pero por el otro lado es tu amigo, ahí en esa relación, y yo creo que eso es lo que nos ayuda precisamente a entender que es un Dios personal, que le interesa, en el cual yo me puedo acercar, le puedo confiar, lo puedo amar, puedo tener una relación, puedo tener intimidad con Él. Porque como siervo es difícil, porque el siervo dice no sabe lo que hace su Señor. El siervo es una posición
donde no hay esa apertura. En cambio, en esta apertura de amigos es una relación así, y yo creo que las dos cosas son importantes, que las entendamos, que las creamos y que las vivamos. Y desde mi punto de vista, esto que tú estás comentando, esa relación de amigo, wow, a mí me abre una ventana amplia. Sí, estoy de acuerdo, por supuesto, pero digamos, yo quiero tomar ese mismo comentario y plantearlo de esta manera. ¿El esclavo se sienta a la mesa de su patrón? No. Entonces, cuando yo entiendo cuál es mi lugar, que yo no tengo por mis méritos propios como esclavo, no tengo acceso a la mesa, y el patrón me dice, siéntate a mi mesa, entonces yo veo con admiración, digo, wow, Señor, ¿de verdad me invitas a tu mesa? Y entonces yo me siento a su mesa y luego todavía me dice, amigo, sí, y todo lo demás, pero ¿de dónde vengo? El problema es que nosotros nos sentimos que venimos de hijo, que sí somos hijos, pero nuestro lugar de donde venimos es del pecado, de la muerte. Nos lleva el Señor a ser sus hijos en su familia, pero que no se nos olvide, porque cuando olvidamos eso, lo siento, cuando olvidamos eso, nosotros empezamos a ser conchudos en la casa del Padre y no le tenemos el respeto, no le tenemos la admiración, nos sentimos como el segundo hijo del hijo pródigo, creyendo que lo merecemos todo, sintiéndonos que a nosotros no nos han hecho la fiesta, cuando en realidad no nos merecemos absolutamente nada. ¿No? Tiene que haber un balance. Empieza siendo esclavo. Y entonces caminamos lo que haya que caminar, ¿no? Cuando el Salmo 37 dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Esta es una ecuación que no es matemática y hasta yo la entiendo. Pero miren, a ver si me puedo hacer entender. Nosotros creemos que mañana, que es día hábil, me voy a trabajar o me voy a la escuela y entonces le digo al Señor, Señor, tú sé mi compañero en el camino, tú bendice lo que yo estoy haciendo. Y entonces oramos al Señor más o menos en esos términos. Lo que el Salmo 37 dice es que mi parte es seguir la agenda de Dios, tener fe, creer que Dios va a cumplir su agenda. Y la parte de Dios es hacer lo que Él ya decidió hacer. Dios no va a hacer las cosas que nosotros queremos que haga. Nosotros somos los que tenemos que estar en su agenda. Y entonces la pregunta es, mi trabajo, mis estudios, lo que estoy haciendo cotidianamente, ¿es la agenda de Dios? Porque si es así, entonces no tengamos ninguna duda, Él lo va a hacer. Cuando nosotros estamos esperando algo y decimos, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué no llega? Puede haber muchas explicaciones y no quiero sobresimplificar, pero una de ellas, una razón que pudiera explicar el por qué no llega la petición de nuestra oración, pudiera ser el hecho de que no hemos tomado la agenda de Dios, sino queremos seguir tomando y haciendo nuestra propia agenda. Pues es que si voy en el 9º semestre, pues ya me quedan 2 semestres, pues entonces le sigo. O como soy contador, pues voy a hacer contabilidad. Yo diría, no sé si eso sería lo mejor. Es la agenda de Dios. Si es así, Él va a hacer. Ahí es donde nos damos cuenta que la fe es concreta, es práctica, la fe no es etérea. A mí a veces me da un poquito de preocupación que como cristianos tendemos a espiritualizar cosas que no hay que espiritualizar. Dice, por ejemplo, la Biblia, el que no trabaje,
Hay que espiritualizarle esa cosa. Bueno, Señor, como no me dice trabajo, pero de verdad, no comeré. Yo creo que eso no es lo que quiere decir el Señor. Alguien que me ayude, ¿por qué vendría una indicación de Dios de esa manera? ¿Qué pasa, Gerardo? Bueno, es un punto de vista, mis respetos. ¿Qué otra enseñanza vemos aquí? ¿De verdad el que no trabaja no coma? Bueno, déjenme contarles una experiencia. Yo estudié en una preparatoria donde tenía una buena cantidad de amigos judíos. Y uno de ellos, recuerdo que tenía una sola novia de toda la vida y estaba seguro que se iba a casar con ella y dijo, yo no me caso con Silvia, se llamaba su novia, hasta que junte el primer millón. Si eso fuéramos nosotros, estaríamos todos solteros. Manuel, que era mi amigo, se casó a los 21 años. Ya tenía su primer millón. Y uno de los, digamos, de los fundamentos de la práctica judía es esa. Como un agente de ventas, hoy salí a vender, pero si yo no cobré, pues una cosa, hay muchos que venden y nunca cobran, ¿eh? Eso no es vender, están dejando su producto por todos lados. Vender es cuando yo recibo el dinero a cambio. Si yo empiezo a gastar sin haber ganado, ¿qué va a pasar ahí? Porque para comer, si no tengo trabajo, si no tengo el dinero, ¿qué va a pasar? ¿De dónde estoy sacando dinero para comer? ¿Del ahorrado? Del crédito. ¿Y qué dice la Biblia del crédito? No le debas a nadie, ni al señor Banamex, ni al señor Bancomer. Entonces, pastor, ¿y si no trabajas? Si nosotros siguiéramos los principios bíblicos de la economía, de tantas otras cosas, como en lo que estamos aquí hablando, Dios dice claramente, yo tengo una agenda, yo tengo un interés y es alcanzar al mundo. Yo estoy trabajando todos los días, dice el Padre trabaja, el Hijo trabaja. Y nosotros también tenemos que estar trabajando. ¿Hasta qué edad? Pues nada más. Ya cuando entres a galloso, puedes pedir el día. Cuando nosotros sentimos que la vida nos sonríe, nosotros danzamos y cantamos y recordamos las bendiciones de Dios, pero cuando el agua nos empieza a llegar a los aparejos, se nos olvida todo, se nos olvida cómo nos llamamos. Y yo te quiero sugerir que de verdad, en un lugar visible en tu casa, en tu trabajo, pongas alguno de estos pasajes o estos pasajes. Por favor, acompáñame, Filipenses 4:19. Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ahora, 2 Corintios 9:8. Segunda de Corintios 9:8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia,
a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Se dan cuenta lo absoluto de las palabras de Dios? Teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente para toda buena obra. Esa es la generosidad de Dios. Segunda de Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llevéis a sus participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Estas son promesas que nosotros tenemos en la Escritura, son cheques al portador que nosotros no necesitamos demandar, no necesitamos reclamar, sencillamente necesitamos creer. A nosotros nos corresponde esta tarea, creer. ¿Y qué es lo que va a hacer el Señor? Él hará. Nosotros tenemos que poner nuestra agenda tenemos que hacer coincidir mi agenda con la agenda de Dios. La agenda que vale es la agenda de Dios. Voy a platicarles un ejemplo. Tengo un compadre con el que compartimos el ministerio. Y muy capacitado, muy exitoso, un hombre de negocios. Pero tenemos solamente un temita de discusión. Y ese tema de discusión se llama las prioridades. Hay muchas cosas que hacer. Vamos a empezar por hacer las prioridades. Ayúdenos aquí porque aquí hay hombres y mujeres sabias, ¿verdad? De Dios. Seguramente el Señor nos puede hablar en esto. A la hora de revisar las prioridades, ¿qué prioridades son las que vamos a seguir? ¿Las prioridades del pastor Gómez? ¿Las prioridades del pastor Goma? Bajen un par de escalones a la tierra, ya Dios habló, ahora están las prioridades. ¿Cuáles son? ¿Qué prioridades vamos a seguir? Todos los que estén por el favor de Gómez. Perdón que use ese ejemplo, pero hay prioridades y prioridades, ¿no? Entonces, Dios tiene sus prioridades, nosotros tenemos las nuestras. Tenemos que poner nuestras prioridades en la lista de prioridades de Dios. Si casan, si machan, se va a hacer. Si no, no va a suceder nada. Entonces nosotros estamos orando y orando, y qué bueno que sigamos orando, pero no van a cambiar las cosas hasta que no se alineen nuestras prioridades, nuestra agenda con la agenda de Dios, y Dios va a hacer, que era justamente lo que hacía Abraham. Yo creo que muchos cristianos jamás se van a dar cuenta de las promesas de Dios, si eran para ellos o no eran para ellos, porque la mayoría no está dispuesta, no quiere confiar en el Señor, no están dispuestos a esperar hasta recibir los regalos de Dios. Y este es un asunto de fe que no es nada complicado, y aquí el asunto es seguir esta secuencia de pensamientos. Síganme, por favor. Dios nunca deja de ser Dios. Dios no puede actuar en contra de su naturaleza, de su carácter. Y por eso Dios está obligado a ser fiel y cumplir su palabra. De manera que cuando el Señor promete algo a uno de sus hijos, lo va a cumplir. Escúchenme, ¿por qué? Por necesidad. Dios cumple no por razón de sus hijos y porque nos ame tanto, que sí nos ama, pero nos responde a nuestras oraciones porque Él no va a ir en contra de su propio carácter. Y Él es amoroso, Él es misericordioso, Él es abundante, Él ha dado promesas y Él es fiel a su carácter.
y por su carácter nos va a responder, no es porque nosotros lo merecemos. Entonces, quizá alguno pudiera estarse preguntando, entonces lo que me está haciendo falta es tener más fe. Yo creo que sí. ¿Y cómo se consigue esa fe que logra mover montañas? ¿Cómo se le hace? ¿En qué congreso nos enseñan eso? ¿Qué pasaje de la Biblia? ¿Dónde puedo yo hacer crecer mi fe? No. La única manera en que nuestra fe crece es cuando nosotros actuamos en fe en las situaciones reales y concretas. Hasta que tienes el toro aquí y te está por cornar, ahí es donde dices, le creo a Dios, a ver qué pasaje me sale. ¿No? Ahorita como estamos todos tranquilos, podemos pensar con tranquilidad. Vamos a suponer que son ahorita las... Sí. Correcto. Sí, sí. Sí. Sí, estoy totalmente de acuerdo. El problema es que como el endemoniado aquel que estaba siendo ministrado por alguien que no tenía la estatura ni la fe para creer lo que estaba haciendo. Y le dice, en el nombre del Dios que cree Pablo, no, salte de aquí. Y le dijo el demonio, a Pablo sí lo conozco, a ti no te conozco. Entonces, yo no puedo apropiarme de tu fe de salvación. Yo necesito o bien pasar por una instancia de esa magnitud para que mi fe ahora crezca en la salvación, y como eso en todas las áreas de la vida, hasta que yo tengo el toro literalmente que está por cornarme y tengo que tomar una decisión. Ahí es donde yo voy a mostrar y voy a dar ese paso de fe. Voy a caminar sobre la promesa de Dios que ha dado a mi vida. Dios nos está hablando, nos habló desde el día que nos rescató para que hiciéramos algo en línea con su propósito. Entonces, si yo de pronto conocí al Señor y me regresé al mundial, no hombre, tú necesitas 15 días de terapia, no sé qué va a pasar, pero no estás capacitado, vas a tener muchísimos problemas. Necesitas estar cerca del Señor, necesitas empezar a creerlo de manera personal, vivencial, tener esa fe, y cuando viene la prueba, entonces es cuando se va a ver si tienes la fe, y ahí es donde conoces realmente a Dios. Ahí es donde esta cosa empieza a cambiar, que fue justamente lo que hizo Abraham. La fe deja de ser un versículo de la Biblia cuando nosotros somos confrontados con la oportunidad de creer en Dios.
hasta que te comete, hasta que estás en ese momento. Sí, Jorge. Sí. No, no pretendo hacer la de Salomón. Por supuesto necesitamos conocer a Dios, definitivamente. El punto quizá está en, pudiera ser que no vamos a tener el tiempo, porque la prueba, la circunstancia se nos presenta en 15 minutos. Ahorita recuerdo la experiencia siempre del hombre ciego que sana a Jesús. Los fariseos le preguntaban, bueno, el que te rescató, el que te salvó, ¿quién era? ¿De dónde venía? Y lo hizo en día de descanso, ¿y por qué lo hizo? Y él dice, mira, yo no sé, no conozco nada de Dios, solamente conozco una sola cosa, ¿no? Antes no veía, ahora sí veo, ¿no? Entonces, o lo que decía Arturo, el hombre en la cruz, ¿no? Cree en el Señor Jesucristo ese es Filipo. Le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿no? Su fe inmediatamente resultó, fue probada, creyó en Jesucristo mientras que el otro no creyó, y los dos tenían probablemente el mismo conocimiento público de Jesús, ¿no? Uno ejerció su fe y quiso creer, ¿no? Y le fue contada como justicia. Yo creo que el punto es ejercer la fe. Yo creo que para nosotros, bueno, para mí, fue de muchísima enseñanza haber estado en un lugar en donde la gente era muy sencilla, su economía era muy limitada, y ellos llegaban a la iglesia, sobre todo las mujeres llegaban a la iglesia, y si en ese momento se había dicho que Dios sana, en la noche tenían el hijo con fiebre, muriéndose, y literal ellas llegaban a dar testimonio diciendo, y pues como yo escuché que Dios sana, yo le empecé a clamar a ese Dios, y dije, Señor, tú sé que tú me puedes sanar a mi niño, y se le quitaba la fiebre. Y así como eso escuché y vi muchas cosas, y era gente que no tenía mucho conocimiento de la palabra, tenía fe. Sí, sí. Ese es el punto, fe en acción. Rogelio. Sí. Sí.
Correcto. Sí. Yo creo que si estamos oyendo hoy esta palabra es porque todavía no aprobamos obediencia 1. Esto es como contabilidad 1 o álgebra 1. Tenemos que grabar en el corazón que la única manera como la fe se expresa y crece es obedeciendo, es actuando. Y algo que nos debe animar es el impacto que tiene la obediencia en nuestra vida en las personas que nos rodean. Eso hace, bueno, si no has dado esos pasos de fe, yo te animo porque vas a ser una bendición. Al obedecer, nos convertimos en una influencia santa, impactamos con poder a nuestro círculo familiar más íntimo, a las personas que más amamos. Y ahí es por donde tenemos que empezar. Deja de predicar y mejor muestra tu obediencia a la palabra y lo que Dios hace a través de eso. Lo que hizo Abraham cuando le reveló lo que le reveló, yo quisiera que lo volviéramos a leer ahí en Génesis 17:3, si lo vamos buscando en la Biblia. Te escucho, Héctor, por favor. Gracias, sí. Ahorita me acordé, veíamos un clip en la televisión que lo pusieron así, como que en la sección como de burla o algo así. Los que hicieron ese comentario era como para burlarse de lo que había pasado, pero un asalto en una tienda en Estados Unidos, una cajera, llega un fulano con pistola en mano y la amenaza. Y esta mujer le dice, en el nombre de Jesús, te vas de aquí. Y el hombre se queda con la pistola y sale de ahí. Y bueno, el que no conoce al Señor, bueno, quiso burlarse de ese hecho o se lo aplicó a no sé qué cosa. Ahí tenía el toro con pistola en mano. Y la acción de fe fue, no, porque a lo mejor tenía un timbre al 900, ¿qué? Al 911, o algo, o gritar, pero lo que hizo en ese momento fue tomar autoridad en nombre de Cristo y echar fuera, no al ladrón, a ese espíritu que estaba allá adentro. Y ese espíritu obedeció y salió y la mujer quedó libre, ¿no? Génesis 17:3. Esto ya lo hemos leído, pero quisiera retomarlo. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo, serás padre de muchedumbre de gentes. Ya no será más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Estableceré mi pacto entre mí y ti y tu obediencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. La primera cosa que hace Abraham es se postra. Y aquí habla con elocuencia del corazón de Abraham. En ese momento, yo no me cabe la menor duda, seguramente sentía temor, pero había reverencia, había alabanza al Señor de una manera espontánea a la presencia de Dios. Responde Abraham postrándose delante del Señor. Y Abraham respondió fielmente a Dios durante los primeros 24 años de ese encuentro que tuvo con el Señor. Y en consecuencia, Dios le cambió de nombre.
Significa que Dios lo promovió. Dejó de ser solamente la persona con un nombre viejo que ya no era adecuado para él y ahora estaba reflejando el carácter, padre de multitud. Qué hermoso es pensar que conforme el Señor nos va llevando de gloria en gloria, de victoria en victoria, va a llegar un momento que necesitamos un cambio de nombre, porque nuestro nombre viejo ya no tiene nada que ver con lo que Dios hoy está haciendo en nosotros. Y esa relación de Dios y Abraham también cambió por ese ascenso. Esos nexos de amistad entre ellos se hicieron más profundos, y entonces fue el momento en que Dios decidió mostrarle a Abraham la bendición que vendría sobre las naciones. ¿Se acuerdan? Dios le dijo, sal de tu tierra, yo te voy a dar una tierra. Y le habló después, a través de ti serían benditas las familias de la tierra. Pero había llegado ya ese momento en que la revelación de lo que Dios iba a hacer con Abraham para las naciones del mundo se diera a conocer. Y sucede justo en ese momento. Viene el ascenso, viene una mayor revelación. Y yo digo, todo esto, entre otras, viene porque Abraham obedeció, actuó en consecuencia a la fe, fue creciendo y creciendo, y entonces ahora Dios le quería dar más bendición, más revelación. ¿Alguien se acuerda qué le aquejaba al pobre de Pablo? Algunos creen que eran los ojos, no sabemos quizá bien a bien, pero dice que tenía un aguijón en la carne. ¿Y qué era? La Biblia sí dice, cuando menos dos cosas que era ese aguijón. Era un enviado de Satanás, era un embajador de Satanás. ¿Y qué otra cosa? Y Pablo reconoce que eso se lo había enviado el Señor para que no se le subiera a la cabeza por tanta revelación que Dios le había dado. El viejito Abraham, así como lo ven, ya chochito y todo, no se le trepó a la cabeza. O sea, imagínense que Dios le está diciendo, tu descendencia, de tu familia nacerá el Mesías. Y creyó en eso. Y le dijo, de tu familia va a salir la salvación para todas las naciones de la tierra. Yo no sé cómo tú te sentirías con algo así, pero era como para que cualquiera se inflara. Y Abraham conservó esa humildad que siempre mostró. Y por eso digo, por eso estamos estudiando la vida de este hombre. Eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Quiere darnos más bendiciones, más revelaciones. Quiere que aprendamos a confiar en Él, que actuemos en fe, que creamos que las promesas que están puestas ahí son para nuestro provecho, que sí son lo que Dios dice que va a suceder. Y ahora nos toca a nosotros solamente actuar, obedecer, dar ese paso de fe y creerle al Señor. Y vamos a ver cómo Dios nos va a revelar más y nos va a bendecir más. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a prepararnos.